Ahora sí ya. Bueno, pues vamos a ver que el Salmo número 46, mis amados hermanos, eh, fue un salmo, es un salmo que habla sobre lo que ocurrirá en los tiempos futuros, en los días futuros, cuando el rey Gog y su pueblo Magog hagan la guerra contra el resto de los pueblos y contra el pueblo de Israel directamente. Técnicamente es lo que conocemos como el Armagedón, ¿verdad? Pero bueno, el título de este salmo es al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Y recordemos nuevamente que los hijos de Coré eran levitas de la familia de Coat y que para la época de David parece que servían en el aspecto musical de la adoración en el templo, según lo que leemos en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 20, versículo 19. Y bueno, Clark hace un comentario respecto al título, en donde dice que una oda sobre Alamot o sobre las vírgenes, y dice que posiblemente se refiera a un coro de jovencitas cantoras. Spurgeon se preguntaba si Alamot se refería a un instrumento de cuerda de tono alto, como lo sugiere el libro de Crónicas en el capítulo 15, versículo 20, en el primer libro. Y Morgan dice que comentar sobre este gran cántico de confianza parece casi innecesario, pues con mucha fuerza se ha arraigado en el corazón de la humanidad y tan perfectamente presenta la experiencia de las almas confiadas en todas las épocas y los tiempos tumultuosos, ya que este salmo pues habla acerca de la confianza en la protección y el poder de Dios. Y John Trapp dice que Lutero, cuando estaba en mayor angustia, solía pedir este salmo diciendo, cantemos el Salmo 46 en concierto y luego dejemos que el diablo haga su mejor esfuerzo, sabiendo que pues Dios está con nosotros, ¿verdad? Bueno, en la primera parte de este salmo, mis amados, eh, nos habla de que Dios está presente entre su pueblo y es lo que nosotros tenemos que aprender a arraigar en nuestro corazón. Fíjense que de los versículos del 1 al 3 se nos hace el comentario acerca de la ayuda de Dios que es más grande que cualquier crisis. Y por eso dice la palabra de Dios, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Bueno, pues aquí muchos de los otros salmos comienzan con una descripción de la crisis que en el momento vivía quien escribía el salmo, del salmista propiamente. Pero aquí en el Salmo 46, mis amados, el poeta comienza con la provisión de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. O sea que vemos cómo el Espíritu Santo lleva al salmista a buscar ayuda en Dios en tiempos difíciles y lo hace ver, y no solo ver, sino sentir, experimentar que encontró la ayuda cuando la buscó. Y se puede decir estas cosas pues hasta por propia experiencia. ¿Cuántas veces tú y yo hemos acudido a Dios, verdad? Buscado el rostro de Dios en tiempos difíciles y Dios se deja ver, Dios se muestra, encontramos su misericordia, encontramos su ayuda, encontramos su provisión. Y bueno, fíjense que esa experiencia nos lleva a entender que Dios mismo es un lugar de amparo, ¿verdad? Así como las ciudades de refugio protegían a los fugitivos allá en Israel. ¿Se acuerdan que en Israel Dios ordenó que se dejaran ciudades de refugio para que cuando hubiera alguien fugitivo que sentía que estaban sobrepasando la justicia, él tenía la oportunidad de irse a una ciudad de refugio y allí podía estar tranquilo sin que fuese perseguido, ya hasta que se solucionara su problema. Así es como nosotros debemos de vivir la experiencia de entrar al lugar santísimo buscando el amparo de Dios. Allí encontramos refugio, mis amados. Dios
mismo es la fortaleza de su pueblo, es la fortaleza nuestra, mis amados. No solamente es nuestro amparo, sino que también es nuestra fortaleza. Y Él se levanta como poderoso gigante para nosotros y en nosotros, que es lo mejor. Ahora, nosotros al ser el templo del Espíritu Santo, cuando ese Dios todopoderoso se levanta, pues está levantando en nosotros mismos y es lo que nos da, de alguna manera, esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante en el día a día. Entendemos que Dios es nuestro amparo y fortaleza, no Dios y algo más o alguien más, no, solamente Dios es en un unísono, en una sola acción, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios mismo es nuestro auxilio. ¿Ah? No es a distancia, sino un pronto auxilio, dice la palabra de Dios, nuestro pronto auxilio. Bueno, pues aquí vemos que el secreto de la confianza es la conciencia que debemos tener de la cercanía de Dios en todo momento. Ayer hablábamos de un Abba Padre, de un papito que está cerca a nosotros. Es lo que vino a enseñarnos nuestro Señor Jesús. Anteriormente los judíos sentían a ese Adonai, a Hashem, al Eterno, lejos. Y hasta la fecha ellos todavía lo siguen sintiendo lejos. Difícilmente lo comprenden como un Abba Padre. Hasta que viene nuestro Señor Jesús y nos enseña que nuestro Padre Celestial está tan cerca como nosotros mismos estamos con nosotros mismos. Esa es la verdad. Entonces, al tener la conciencia de la cercanía de Dios, pues podemos declarar con toda seguridad que Él es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y esto no tiene nada que ver con la seguridad o la fuerza inherente a nosotros como criaturas. Podemos ser tan tímidos por naturaleza como hasta los propios conejos, dice Spurgeon, pero Dios es nuestro refugio. Somos tan débiles por naturaleza como la caña cascada, pero Dios es nuestra fortaleza. O sea, tenemos que poner el contexto correcto, mis amados. Nosotros sin Dios somos absolutamente nada. Entonces, por eso necesitamos a Dios en nuestra vida, que Él es el que nos levanta, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro socorro. ¿Cuántos adjetivos pudiéramos generar en este momento de qué es lo que Dios es para nuestras vidas? Miren, Proverbios 30:26 nos enseña que todas las criaturas cuando están en peligro corren a sus refugios. Los conejos, el pueblo nada esforzado, ¿verdad? Y ponen su casa en la piedra. Así de sencillo. Ellos corren hacia su refugio. Y nosotros tenemos que aprender a que cuando nos sentimos en peligro, corramos directamente a Dios. Ya no busquemos lo que el hombre puede hacer por nosotros o lo que la tecnología, las cosas pueden hacer por nosotros. Primero vayamos a Dios y Dios nos dará el sentido, nos dará la guianza para después hallar lo que Dios mismo está proveyendo para nuestra vida. Ujú. Y dice la palabra de Dios, por tanto no temeremos. Bueno, el salmista aplicó la lógica de la fe. ¿No? Así de sencillo es. Si Dios es un verdadero amparo, si Dios es una verdadera fortaleza, si Dios verdaderamente es el auxilio para su pueblo, pues entonces no hay razón para temer, aún en la crisis más grande. Dice, aunque la tierra sea removida, ¿se imaginan? Es lo que yo creo que como humanos hemos experimentado, que cuando la tierra se sacude, cuando viene un gran terremoto, por ejemplo, ayer o antier creo que fue un gran terremoto otra vez de 7.5 grados en la escala de Richter en Perú, vuelve a sacudirse la tierra y es cuando nosotros necesitamos, ¿verdad? El amparo, la fortaleza, buscamos, pedimos auxilio. Bueno, pues aún en eso tenemos que, por aplicar lógicamente nuestra fe, entender que si Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio, entonces no hay razón para temer, aunque la sacudida sea increíble, mis amados. Ujú. Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes,
Aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes, dice el salmista, pues aquí consideró el fenómeno natural, como les comento, más aterrador y hasta humillante que se pueda imaginar. No sé si ustedes recuerdan cuando en los grandes terremotos, por ejemplo, en el 85, cómo ese temblor humilló hasta los más poderosos. Me recuerdo perfectamente bien que allí en el centro de la Ciudad de México, sobre la calle de 5 de febrero, se vino abajo gran cantidad de edificios en donde albergaban a los joyeros más poderosos de México, muchos propiamente judíos que tenían sus grandes joyerías allí y cuando los estaban sacando de los escombros, la verdad es que estaban increíblemente en una condición tan humillante, ¿verdad? Tan necesitados que con toda su riqueza no podían hacer nada hasta que llegó el auxilio, la ayuda. Entonces vemos que Dios puede generar situaciones muy fuertes como para que podamos llegar al punto clave de decir, Señor, tú eres mi auxilio, tú eres mi fortaleza, en nada puedo confiar aquí en la tierra más que en ti. Luego el salmista hizo la estimada razón de que Dios es más grande que todo lo que pueda suceder, que los montes, que la tierra misma, que el, las grandes aguas. Dios es más grande que todo ello. Y que el temor ante estos fenómenos, pues de alguna manera, muchas veces, fíjense que le roban a Dios algo de su gloria, de su honor. Mucha gente que no conoce de lo que estamos hablando en este momento, desgraciadamente, ¿verdad? Le da más crédito a lo que sucede, a las circunstancias, a los fenómenos naturales, que lo que Dios merece. Y por eso a Dios lo ponen en terceros, cuartos lugares, ya ni siquiera segundos. Entonces, nosotros tenemos que poner las cosas en el orden perfecto. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio, mis amados hermanos. Y luego viene la palabra Selah, que nos lleva a ver que la grandeza del pensamiento en este salmo era y es digna de una pausa y de una reflexión cuidadosa de lo que estamos leyendo, de meditar justamente todo esto. Sería bueno si todos pudiéramos decir Selah bajo pruebas tempestuosas, ¿verdad? Pero con demasiada frecuencia, mis amados, hablamos apresuradamente, actuamos apresuradamente, ponemos nuestras manos temblorosas, desconcertados entre las cosas que vamos a hacer, golpeamos sin sentido muchas veces, damos palos de ciego, como decimos, ¿verdad? Y estropeamos completamente nuestra condición de vida por no aprender a tener tranquilidad, hacer una pausa de lo que estamos viviendo y reflexionar quién es Dios para nosotros. Cuando tenemos una situación crítica, mis amados, y nos dejamos llevar por los ímpetus de la vida, por la misma condición en la que estamos acostumbrados a actuar, desgraciadamente hacemos cosas que después de las cuales nos arrepentimos. Eh, lo interesante es comprender en este momento, y él es el motivo del estudio de este salmo y de meditar en lo que estamos leyendo, de hacérsela, de que antes de actuar pensemos quién es Dios, reconozcamos quién es Dios en el momento en el que más ansia tenemos, en el momento en el que de alguna manera estamos sintiendo la presión mayor de nuestra situación, cuando estamos en un gran problema, cuando tenemos una gran necesidad, cuando estamos en una situación en donde, pues desgraciadamente psicológicamente nos deprimimos de tal manera que perdemos de vista la realidad. Entonces, cuando hacemos una pausa, cuando estamos en el dolor más intenso de nuestra enfermedad, cuando, no sé, yo me recuerdo cuando después de que nos caímos en la motocicleta y me lastimé severamente el hombro y la rodilla, en ese momento yo quería que me quitaran el hombro en ese momento, ¿verdad? Porque el dolor era tan grande, pero después vino algo sobrenatural cuando empecé a voltear mis ojos hacia Dios y empecé a hacer una reflexión de qué tan grande es el Dios en el que he confiado.
referente al dolor que estaba yo sintiendo, vino un alivio para mi vida, mis amados. Cuando nosotros ponderamos, le damos el valor justo a la situación y a las cosas desde la óptica de Dios, quiero decirles, mis amados, que Dios trae lo que verdaderamente estamos anhelando. Trae la bendición de la sanidad, trae la bendición de la provisión, trae la bendición del refugio, trae la bendición del amparo, trae la bendición del auxilio, trae la bendición del socorro oportuno, porque le damos el lugar que le corresponde a Dios. ¿Qué tan grande es tu problema como para que tú puedas hacer una reflexión en ese momento y puedas ver que tienes un Dios aún 1000 veces más poderoso que el problema que puedas tener, que el dolor que puedas sentir, que la angustia que puedas estar viviendo? Cuando tú le das el valor adecuado a la presencia de Dios en tu vida, esa angustia desaparece, ese temor desaparece. Empiezas a ver que ese dolor, aun cuando es increíblemente fuerte, grande, Dios viene como un bálsamo para tu vida. Pero necesitamos entenderlo, mis amados. Y es por eso que la palabra de Dios muchas veces es muy repetitiva. ¿Por qué? Porque nosotros somos testarudos y la verdad le damos más valor a lo que no tiene valor. Y por eso Dios tiene que hablar constantemente a nuestra vida para decir, hey, recuerda lo que yo soy para ti. Tú ya me pusiste en el trono de tu vida. Qué bueno, qué glorioso es eso. Ahora soy tu Dios, soy tu rey, pero ahora déjame ser tu Dios. Déjame ser tu rey. Entonces viene la pacífica provisión de Dios. Cuando nosotros entronamos verdaderamente a ese Dios poderoso en nuestras vidas, empieza la pacífica provisión de Dios. Y dice la palabra ahí entre los versículos 4 al 6, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Piense nada más cómo el salmista describe la provisión abundante y constante de un río para la ciudad de Jerusalén. Dice, del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Bueno, la imagen es altamente significativa porque Jerusalén, fíjense bien, de hecho, no tiene tal río, solo algunos pequeños arroyuelos. Sin embargo, los profetas anticipaban el día en que el poderoso, el Dios todopoderoso, provocaría que un río fluiría desde el templo mismo. Lo que dice Ezequiel 47:12 y lo que dice Apocalipsis 22:1. Entonces, vemos la realidad futura. Y esa realidad futura ya está en la mente del salmista porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha dicho Dios para ti? Es lo que tenemos que aprender a meditar, mis amados. ¿Qué ha dicho Dios para ti? Que de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Será acaso una provisión abundante y constante lo que Dios desea que llegue a tu vida y que de allí se derrame hacia muchas otras personas? McLaren dice, casi podríamos traducir, vean un río. Jerusalén fue única entre las ciudades históricas, entre el sentido de que no tenía un gran río, tenía un hilo diminuto de agua. Pero acuérdense que Dios tiene una perspectiva diferente. Dios ve las cosas que no son como si ya fueran. Y es por eso que tenemos que hacer ese selah, tenemos que hacer esa meditación, esa reflexión para comprender que cuando Dios dice que Él es tu refugio, tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio, verdaderamente lo es. ¿Se acuerdan de cuando el profeta le mandaba a su siervo decir, ve al monte y dime qué es lo que ves? Y regresa el siervo y le dice, Señor, no veo nada. Regresa nuevamente y ve y dime qué ves, qué es lo que ves. Hasta que llega y le dice, Señor, yo veo una nube como un palmo de mi mano.
Y le dice, corre porque viene la gran lluvia, viene la gran provisión. Pues hoy, mis amados hermanos, a lo mejor tú estás viendo el día de hoy un punto, una situación pequeñita en tu vida y que a lo mejor para ti no alcanza. Pero déjame decirte que Dios ya está proveyendo, que Dios ya está sanando, que Dios ya está haciendo. Si el día de hoy tú lograste ver, por mínimo que sea, parte de la provisión de Dios como algo tan pequeñito, como un puntito, déjame decirte que viene lo mejor. Viene lo mejor, mis amados. ¿Se recuerdan que hace días envié una fotografía que decía, prepara tus vasijas porque es grande la bendición que se aproxima para tu casa? Hoy te quiero decir que con Dios las aguas ya no son mares amenazantes, sino un río que da vida, un río de bendiciones. Prepárate, verdaderamente viene eso para nuestras vidas, porque el río fluye y alegra toda la ciudad de Dios. La ciudad de Dios está alegre porque el agua vivificante siempre está presente en esa tierra seca y semiárida. Ahora tú y yo somos la ciudad de Dios, somos el templo de Dios. La ciudad está alegre porque el río tiene muchas corrientes. Es una imagen quizá conectada a los ríos que regaron el jardín de Edén. Lo que dice allá en el Génesis 2, de los versículos 10 al 14. La ciudad de Dios está alegre, mis amados hermanos, porque un río a veces es una imagen de paz, como lo dice Isaías 48:18 o Isaías 66:12. Ahora Jerusalén está en perfecta paz. Amén. Es lo que Dios trae a nuestras vidas. La ciudad de Dios está alegre porque está segura y tiene una de las mejores defensas contra un enemigo que asedie la ciudad. Cuando el agua está garantizada, mis amados, no importa el asedio que pueda vivirse, no importan los problemas que podamos tener, no importa que tú puedas ver que no va a llegar más provisión de otras partes, si la provisión de Dios está garantizada. No hay sitio que el enemigo pueda hacer en tu contra, porque hay provisión. Amén. La ciudad de Dios, mis amados, la conexión es claramente con Jerusalén, sí. La ubicación del santuario de las moradas del Altísimo. Al mismo tiempo, el título de la ciudad de Dios eleva el concepto a la ciudad ideal y perfecta de Dios, a la nueva Jerusalén, de la que nos habla Apocalipsis 3:12, perdón, y Apocalipsis 21:2. Y allí es a donde ustedes y yo ya estamos, porque verdaderamente ya estamos desde la óptica de Dios, desde la óptica de la eternidad, mis amados. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Toda la bendición y provisión de la ciudad de Dios proviene exclusivamente de la presencia de Dios. Y debido a su presencia, esa ciudad está más firme que la tierra misma, que la tierra sí puede ser removida, según lo que acabamos de leer en el versículo 2 de este salmo. Y la ciudad está así establecida porque Dios la afianza, Dios la cimenta, Dios la ayuda. Y recuerden nuevamente, la ciudad de Dios ahora somos tú y yo. En el Nuevo Testamento somos tú y yo. Él es el que nos ayuda, nos sustenta, nos da cimiento, nos da fortaleza. Y la promesa es de que ella no será conmovida. Y esto obtiene una fuerza especial de la repetición de la misma palabra, en donde se utiliza la palabra conmovida allí en los montes y en los reinos. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que ver nuestra realidad en Cristo, porque al clarear la mañana, o sea, como al despuntar el día, las sombras y las tinieblas se disipan, se van. Así es por el resplandor de Jehová, por Jesucristo mismo en nuestras vidas. Nuestras tinieblas, esas tinieblas de la adversidad, se disipan, se esparcen, porque la luz de Cristo alumbra nuestras vidas, mis amados. Porque en su luz vemos la luz. Así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces,
¿Qué importa que bramen las naciones? A final de cuentas, cuando Dios dé su voz, la tierra se va a derretir. Y así como en el Salmo número 2 que estudiamos hace tiempo, Dios no hace caso de la ira de las naciones. No importa que bramen. Por su sola voz, mis amados, la tierra se derrite, la tierra hace lo que Dios quiere, porque Él es Dios, Él es el soberano, Él es el amo del universo. Hashem es su nombre, el eterno, y es en ese Dios en el que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Entonces, viene ese coro confiado, que tal vez es de las jovencitas que decía al principio, ¿verdad? Bueno, en el versículo 7 viene y dice la palabra de Dios: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Otra vez, analicemos esto con tantito tiempo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Decláralo tú, por favor. Dilo: Jehová de los ejércitos está conmigo. Jehová de los ejércitos está conmigo. Jehová de los ejércitos está con nosotros, mis amados hermanos. La idea detrás del título de Jehová Sebaot es que él es el comandante de los ejércitos, tanto del ejército de su pueblo como de los ejércitos celestiales. Amén. Y este título de Jehová Sebaot enfatiza su gloria y su poder y lo conecta perfectamente bien con la idea de que este Dios glorioso está con su pueblo, está con nosotros, mis amados. Por eso cuando levantamos ese hermoso estandarte de Jehová Sebaot, ¿verdad? Sentimos la presencia de Dios, porque Él está con nosotros. Él es el que está comandando su gran ejército. Jehová de los ejércitos, bajo cuyo mando están todas las huestes del cielo y de la tierra, ángeles y hombres y todas las demás criaturas. De hecho, la concepción subyacente, mis amados, al nombre es la del universo como un todo ordenado, un ejército disciplinado, un cosmos obediente a su voz, porque Él es el amo del universo, mis amados. Él es el creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto en ello hay. Lo que vemos y de lo que no vemos, esa es la verdad. Y ese Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, es nuestro refugio, mis amados. Es el Dios de la Biblia, es el Dios de Abraham, de Isaac y es el Dios de Jacob. Entonces entendemos que el Dios de Jacob no solo enfatiza el aspecto del pacto, sino también la gracia. Y en el sentido de que Jacob era un personaje bastante miserable, ¿se acuerdan? No conocido por su gran santidad. Él era el usurpador. De hecho, le robó la primogenitura a su hermano. Le robó la bendición a su hermano con un ardid. Así somos nosotros, mis amados. Pero este Dios misericordioso, lleno de gracia, es un refugio abierto para su pueblo, que aun cuando no somos conocidos por nuestra gran santidad, cuando somos bastante miserables delante de Él abre las puertas de su corazón para ser nuestro refugio. Fíjense nada más qué hermoso es poder analizar la palabra a través de Selah, de tomarnos un tiempo de reflexión, de no nada más leer por leer, de hacer un análisis de lo que estamos viendo en esta bendita palabra. Nuestro refugio, mis amados. La palabra refugio en esta parte de lo que acabamos de leer y también lo que vamos a leer en el versículo 11 un momentito después, es distinta de la palabra refugio que se lee en el versículo 1. Aquí implica una altura inaccesible. Por lo tanto, ¿verdad? Él es nuestra alta fortaleza. Ahora, ¿es inaccesible? Para todos aquellos que desgraciadamente no creen en Dios. Es inaccesible para aquellas personas que se refugian en otro tipo de dioses, en idolatría, en su fuerza, en su condición de autosuficiencia, entre comillas. Pero hoy quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo, por la fe que ejercemos en Él, ha sido accesible, ha hecho accesible esa fortaleza.
por más alta que está. Es nuestra alta fortaleza. Amén. Él es nuestro, ay, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita esa declaración. Ahorita me recuerdo. Entonces, en estas dos frases vemos a Dios en dos aspectos, mis amados. Él es el rey de la multitud, de la comunidad, o sea, de todos los ejércitos, pero también es el Dios del individuo, el Dios que mantiene una relación personal incluso con Jacob, incluso con una persona miserable, incluso con una persona que no se reconoce por su gran santidad, incluso conmigo, incluso contigo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Dios de Jacob, cuando decimos el Dios de Jacob, nos remontamos al pasado y nos aferramos al ayudador de los hombres de antaño como nuestro. Y esto nos tiene que traer al presente para reconocer que ese Dios que ayudó, ese Dios que bendijo, ese Dios que fue el refugio, el amparo de muchas personas desde el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que ahora se levanta para ser nuestro amparo y nuestra fortaleza. Porque hemos creído y hemos visto que hemos puesto nuestra confianza en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios fiel, en un Dios eterno. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en la parte segunda de este salmo, pues ahora vemos cómo el Señor es exaltado entre las naciones. Los versículos 8 y 9 nos enseñan a ver las obras de Jehová, nos enseñan a ver las obras del Omnipotente, del Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios, vengan, vean las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Entonces, vemos aquí que si la idea dominante en la primera sección de este salmo era ver a Dios como refugio y ayuda, pues ahora aquí, en esta parte segunda del salmo, se nos da el énfasis que cambia a la consideración de la gloria de Dios. Vean, vean las obras de Dios, vean las obras de Jehová. Entonces aquí nos da a considerar, ¿verdad? Ese énfasis nos hace cambiar para ver y considerar la gloria de Dios. No solamente ver a Dios como refugio y ayuda, porque efectivamente lo es, sino que también ahora tenemos que considerar la gloria de Dios, el poder de Dios. Entonces, la recitación de los poderosos actos de Dios planta fundamentalmente en la memoria del pueblo de Dios las evidencias de su cuidado, de su protección y de su gobierno providencial. Es lo que tenemos que aprender a hacer. Cincelar en nuestro corazón, en nuestra memoria, todas las bondades, todo el cuidado, toda la protección, todo lo que Dios es y ha hecho en nuestras vidas. Cómo se ha levantado como el amo del universo a favor nuestro. Todo lo que ha hecho por ti y por mí. Y eso lo tenemos que tener siempre presente. Por eso, recitarlo constantemente. Decir, Señor, tú has hecho esto en mi vida y te agradezco. Que no se nos olvide nada, ninguno de sus favores, mis amados hermanos. Ninguna de las acciones que Él ha hecho para poner las cosas en el orden y para sacarnos adelante. Es como cuando nosotros, ¿verdad? Humanamente, en todo momento, con un orden correcto, recordamos todo lo bueno que fueron nuestros padres con nosotros, todo lo que hicieron por nosotros. Cuán glorioso es, ¿verdad? De repente, cuando nos recordamos que en nuestra niñez, quien sacó la cara por nosotros fueron nuestros padres.
Quienes nos ayudaron humanamente y nos proveyeron fueron nuestros padres. Y le damos el justo valor. Y por eso amamos a nuestros padres. Porque ellos vieron la manera de mantenernos en una condición en donde nos fueron sacando adelante. Amén. Entonces, imagínense ahora si lo llevamos al nivel mayor de reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Él fue quien ayudó a nuestros padres para que nos proveyeran. Él fue quien ayudó a nuestros padres para que nos cuidaran. Él fue quien puso todas las cosas en orden para que nosotros pudiéramos salir adelante, viendo la bendición desde la condición de nuestros padres. Amén. Y esa es la verdad. Entonces, fíjense nada más cómo la palabra de Dios nos lleva a ver que Él ha puesto asolamiento en la tierra. Porque Dios es poderoso para hacer asolamientos o para forzar la paz, haciendo cesar las guerras. Esta idea puede venir o puede ser que invite al pueblo de Dios a observar el campo de batalla después de que Dios ha derrotado completamente a sus enemigos y sus instrumentos de guerra están esparcidos, quebrados y quemados. Hoy es la idea para nosotros, a lo mejor ya no vemos eso, ya no vemos guerras en donde veamos, ¿verdad? Flechas, lanzas, carros con caballos y cosas de esa naturaleza. Pero hoy quiero invitarte, y la palabra de Dios, esta idea nos está invitando a ti y a mí a que veamos, a que observemos el campo de batalla espiritual, porque Dios ha derrotado completamente a nuestros enemigos, a sus enemigos que se convirtieron en nuestros enemigos. Y hoy podemos ver, si pudiéramos abrir nuestra mirada espiritual, nuestra vista espiritual, cómo Dios ha derrotado al enemigo. Todos los instrumentos, todas las artimañas, todas las argucias, todas esas trampas que el enemigo ha puesto y puso, ya fueron esparcidas, ya fueron quebradas, quemadas. La victoria está dada, mis amados. La victoria está dada para nosotros. Y fíjense, dado que el pueblo de Dios tiene motivos para alegrarse en la angustia, fíjense lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos motivos suficientes para alegrarnos en la angustia, en la depresión, en la enfermedad, en la necesidad. ¿Por qué? Porque ya entendimos, en esta mañana gloriosa, entendimos que la presencia de Dios está con nosotros. Ahora, ¿cuánto más debe ser nuestro gozo cuando las causas de la angustia ya no existen? Dios ya las venció. ¿Qué es lo que te angustiaba? ¿Tu dolor físico? Recuerda que por la llaga de Jesucristo eres sano en el nombre de Jesús. ¿Estás pasando por este tiempo? Sí, pero tú ya estás sano. Dios te ha hecho libre. ¿Cuál causa de angustia está presente en tu vida el día de hoy? Declárala en este momento y dile, en el nombre de Jesús estás derrotada. Ya no existes causa de angustia, ya no existes causa de dolor. Pero eso lo tenemos que ver y actuar por fe, mis amados. Muchas veces decimos, sí, pastor, o sea, usted es bien fácil que declare eso, pero sienta el dolor que yo siento. Sienta ahorita la presión que tengo en la necesidad económica en la que me estoy angustiando porque no tengo para salir, no tengo para abordar mi problema. Mis amados, tenemos que aprender a ver las cosas espiritualmente. Recuerden que nuestro prisma ya cambió. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que aprender a verlo desde el prisma con el que Dios ve, desde la eternidad, mis amados hermanos. Este tiempo es un tiempo cortísimo, que lo tenemos que pasar, sí, que lo tenemos que vivir, sí, que lo tenemos que sufrir, sí, pero a final de cuentas, la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Y entre más nosotros nos aferremos a esta verdad y esta declaración espiritual, más vamos a ver la gloria de Dios, más le vamos a quitar al enemigo el poder de la mentira y vamos a entronar verdaderamente a ese Dios todopoderoso.
Es lo que nos habla la bendita palabra de Dios el día de hoy. En el versículo 10 vemos un mensaje de Dios mismo. Y eso es lo que yo quiero que el día de hoy se te quede más grabado, más que nunca el día de hoy. Y dice la palabra de Dios, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Estén quietos. Seré exaltado, dice el Señor, entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Sabes que cuando tú empiezas a ejecutar la bendición que Dios te ha dado, al entender esta bendita palabra, tienes que estar quieto, tranquilo. Aprende a descansar en el Señor. Conoce que Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Tú estás aquí porque Él es Dios y porque Él quiso que tú estuvieras aquí. Entonces, ¿por qué no llevar esa idea a comprender que en Él tenemos reposo, que en Él tenemos seguridad, que Él es nuestro alto refugio? Esa es la palabra que estaba buscando hace rato y ya la había dicho varias veces y se me había olvidado. Él es el alto refugio de nuestras vidas, mis amados. Ahora, Él tiene que ser exaltado entre las naciones, tiene que ser enaltecido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ver que nosotros verdaderamente podemos estar quietos al saber quién es nuestro Dios, quién es el que pelea nuestras batallas, quién es el que nos saca adelante, quién es el que nos lleva a su gloria. Estén quietos, dice el Señor, y conozcan que soy yo, que yo soy Dios. Esta idea no es que nosotros, ¿verdad? Como lectores fieles de la palabra, debamos detener la actividad y pararnos en un solo lugar, inactivarnos. No, el sentido es más que la discusión y la oposición que deben detenerse y quedarnos quietos. O sea, ¿por qué estar discutiendo? ¿Por qué estar oponiéndonos a lo que Dios verdaderamente hace y puede hacer? Estar quietos, mis amados, se hace en reconocimiento de la gloria y la grandeza de Dios. Amén. En este versículo hay un cambio de persona. Y fíjense, ya no está hablando legalmente el salmista. Es Jehová mismo el que se presenta en este versículo, ordenando al mundo que cese su oposición, que se quite de estar batallando y luchando contra él, que admita su poder, su gloria, reconozca su soberanía sobre todos los reinos de las naciones, sobre todo lo que hay en esta tierra y en este universo, porque Él es el amo. Y por eso Jehová mismo, ese Dios todopoderoso, se presenta y dice, hey, calmados, tranquilos, yo soy Dios, tranquilos, yo tengo todo bajo control. Es una idea algo como esto. Como ahora conocemos la gloria y la grandeza de Dios, evitemos que nuestra boca discuta con Él o que se oponga contra Él. Simplemente ríndete a Él, humíllate delante de Él. Estad quietos. No es en primera instancia un consuelo para el acosado, sino una reprensión para un mundo inquieto y turbulento. Quieto. De hecho, lo que nos está diciendo, stop, detente. Haz una reflexión en este momento. ¿Quién es tu Dios? En este escenario, mis amados, de estar quietos y conocer que Él es Dios, no es un consejo para que llevemos una vida contemplativa solamente, que es muy importante. Contemplar la gloria de Dios es algo importante, pero no es para eso. Significa más bien, bajen sus armas, bajen sus pensamientos, ríndanse y reconozcan que yo soy
el gran yo soy, el único Dios victorioso, el único Dios verdadero. Amén. Conocer que yo soy Dios. Spurgeon dice, nuestra sumisión debe ser tal como corresponde a criaturas racionales. Dios no quiere que nos sometamos en contra de la razón, sino que nos sometamos como viendo la razón y el fundamento de la sumisión. Por lo tanto, la mera consideración de que Dios es Dios puede ser y debe ser suficiente para aplacar todas las objeciones y oposiciones contra el soberano divino, contra el amo del universo, contra el eterno. Fíjense nada más. Seré exaltado entre las naciones. Bueno, pues el hombre o la mujer de Dios, debidamente silenciado, podemos gloriarnos en la exaltación de Dios. Cuando acallemos nuestras quejas, cuando estemos en una condición en donde vemos la grandeza de Dios, tú y yo ahora podemos gloriarnos en la exaltación de nuestro Padre. El triunfo de Dios se extenderá mucho más allá de Israel a toda la tierra, a todos nosotros, cuando comprendamos, cuando verdaderamente dejemos que Dios se entrone en el lugar que le corresponde y que ya no estemos en ese constante batallar en contra de él. Señor, ¿por qué? Y hay que dejar de quejarnos, mis amados. Con amor se los digo. Es que, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? Dejemos de quejarnos y agradezcamos mejor. Exaltemos a Dios, glorifiquemos a Dios. Padre, gracias por mi enfermedad, Señor, porque mi enfermedad me está acercando más a ti. Hoy más que nunca me estoy acercando más a ti, Señor, porque solo en ti encuentro refugio. Solo en ti encuentro fortaleza, Señor. Gracias, Padre, por esta necesidad que estoy pasando. El otro día yo prediqué y para muchos hermanos se les hizo hasta como algo herético lo que prediqué cuando les dije, démosle gracias a Dios por el pecado que cometimos que nos llevó a la presencia de Dios. La gloria sea para el Señor porque nos permitió tener ese pecado, cometer ese pecado atroz, o no sé cómo haya sido tu pecado, pero que cuando Dios vino y abrió tu cabezota y te hizo entender del pecado que tú habías cometido, te trajo a sus pies. La gloria sea para el Señor. Cuando el Señor, que es el único que te puede convencer de pecado, de juicio y de justicia a través de su Espíritu Santo, tomó acción y te hizo saber que estabas en pecado y veniste a los pies de Cristo, gloria a Dios. Hoy tenemos verdaderamente que exaltar su nombre, porque aún en medio de toda la tragedia que podamos vivir o que hayamos vivido, cuando verdaderamente ponemos nuestra mirada en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe, somos más que victoriosos, mis amados. El Señor nos ha dado el triunfo y por eso Dios debe ser exaltado desde nuestro interior, a través de nuestra boca, a través de nuestros labios, a través de nuestras acciones, entre todas las naciones. Seré exaltado, dice el Señor, porque hoy lo estás comprendiendo y porque hoy tú lo vas a llevar a la práctica. Te vas a dar cuenta cómo a partir de hoy tú vas a exaltar el nombre de Dios en medio de todas tus circunstancias y situaciones. Porque allí está tu refugio, allí está tu fortaleza, allí está el que se levanta como poderoso gigante para salir a tu encuentro y levantarte con poder y autoridad. Y por eso viene el coro confiado en el versículo 11. Y dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Entonces, podemos tener la confianza de que el mismo Dios exaltado en toda la tierra está con nosotros. No necesitamos más. ¿Qué más puedes tú necesitar si Dios está contigo? Está con nosotros. Hay una anécdota, mis amados, de el día que murió John Wesley. Ya casi había perdido la voz y solo se le podía entender con dificultad. Cuando murió este hombre, bueno, en ese día, al final,
con todas las fuerzas que pudo convocar, Wesley de repente gritó: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Luego, levantando levemente la mano y agitándola en triunfo, así, exclamó de nuevo con un efecto emocionante: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Eso es lo mejor. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hoy cerramos este precioso tiempo, Señor, mis amados, haciendo una meditación, Selah. Dejamos el salmo con confianza y serenidad, si se dan cuenta. Esto es digno de reflexión, es digno de análisis, es digno de que este día te lo pases completo rumiando esta palabra, masticándola. Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en eso, mis amados, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Así es que hoy vamos a darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a papá.